A esta hora, como cada sábado, vamos a tomar contacto con el doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública y comentarista del portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Cuba. Muy buenos días, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Bien, su reciente artículo, ¿no? Las clínicas, el CIS y el COVID-19. Contrato con las clínicas generaría judicialización de la atención médica, ¿no? ¿Cómo es esto? A ver, ¿de qué manera, o sea, se pueden judicializar estos casos, ¿no? Mire, en primer lugar hay que tomar en cuenta que se ha firmado un convenio, un contrato tipo, digamos, ¿no? Que es lo que ha hecho el Seguro Integral de Salud, ha generado un contrato tipo con las clínicas. Y se ha discutido mucho si es que este contrato, tipo tarifa plana, o como dice la resolución del Seguro Integral de Salud, por empaquetamiento global, dice, ¿no? Del COVID. Es decir, han formado un paquete para los pacientes que están atendidos en unidades de cuidados intensivos, y este paquete de atenciones se pagan 55.000 soles más IGB, si está en un caso severo en unidad de cuidados intensivos, por todo gasto. O sea, no hay forma de incrementar ese monto, a pesar de que el paciente sea 21 días, 20 días, 30 días, 5 días, 7 días. Entonces, ahí, ¿qué tienes? Tienes una facilidad, sí, efectivamente, para el Seguro Integral de Salud, decir, ¿quién es el paciente grave? Fulano, perfecto, ahí están mis 55.000 soles. Pero luego viene el problema del paciente con la clínica, porque obviamente la clínica tiene 55.000 soles de techo, y su ahorro, su economía, su ganancia empieza bajando los gastos de esos 55.000 soles. Si el paciente puede estar 21 días, digamos, en la clínica ya no va a ganar mucho o va a ganar poco. Pero si están 15 días, van a ganar más. Si están 10 días, van a ganar más. Entonces ahí tienes tú una controversia fundamental entre el paciente con la clínica. Porque ahí va a haber una contradicción entre dos conceptos claves en lo que es la atención médica. El concepto de eficacia terapéutica, es decir, lo que yo te doy te cura, y el segundo, el concepto de eficiencia, es decir, cuánto ahorro yo en esa atención. Si escojo ese tratamiento que es más caro o ese tratamiento que es más barato. Porque en este caso, la ganancia de la clínica va a estar en función de la eficiencia, no tanto de la eficacia, sino de la eficiencia. Y lo que desea el paciente no es tanto la eficiencia de la clínica, no le interesa la eficiencia de la clínica al paciente, lo que le interesa es la eficacia. En esa contradicción vamos a tener lo siguiente: un médico que no es propietario de la clínica, ¿no?, que va a estar al medio y va a decir, señor, yo necesito esto. No, tu protocolo no te cubre eso. Tu protocolo que tienes te cubre hasta acá nomás. Sí, pero eso no me va a hacer bien para el paciente. No, este es el protocolo aprobado, así lo vas a atender. Por otro lado, los pacientes van a decir, doctor, ¿por qué no le hace usted esto, no le hace usted lo otro? Al final, el desenlace fatal va a ser, ¿qué? Juicio. ¿Quién va a estar en el caso del juicio? El médico. Entonces, aquí tenemos nosotros que darnos cuenta que el tipo de contrato que se ha generado, si bien es cierto, puede ser un contrato desde la perspectiva del administrador o de alguien que mira las cosas desde la gestión, digamos, un contrato fácil de controlar, fácil de fiscalizar, pero por el lado de la prestación médica es un contrato que puede generar diversos abusos, si es que las pacientes no reclaman, pero al revés, diversas exageraciones de los pacientes por reclamos en demasía o de cosas que a veces no son necesarias. En consecuencia, aquí vamos a tener un tipo de medicina que se conoce como la medicina defensiva, que es decir, que el médico apenas atiende un paciente, tiene que tener en mente dos cosas: uno, la eficacia terapéutica de su paciente, y dos, cuidarse de los futuros juicios que tenga a futuro por ese gasto, porque no sabe de dónde va a venir. Inclusive puede venir de la propia clínica, que le diga, oiga, señor, usted está atendiendo con estas cosas que no están cubiertas, págale usted su dinero, le pueden decir al médico.
Entonces, este problema de judicialización tiene que ser tomado con pinzas. Yo creo que aquí se impone un análisis muy serio de parte de los actores involucrados, y en este caso el CIS tiene un actor que tiene que estar vigilante para el cumplimiento de esos contratos sin afectar los derechos de los pacientes y sin afectar los derechos de los médicos que atienden ahí. Segundo, tiene que estar su salud, tendría que estar muy pendiente de cómo ocurren las cosas, porque su salud está para defender los derechos de los pacientes, de que sean bien atendidos, y tendría que estar el colegio médico, de tal manera que también vigile que se cumplan los estándares que se requieren para defender a los pacientes. Y también tendrían que estar las asociaciones de médicos, la asociación médica, que tiene que ver que no se violen los derechos ya también de los médicos en los procesos de judicialización. O sea, un simple contrato de 55.000 soles, que aparentemente uno lo mira como tarifa plana, y si es tarifa plana, genera una serie de distorsiones que si no se tiene cuidado, si no se ve esto, la verdad es que vamos a partir de este contrato, vamos a tener una lluvia de procesos, muchos de los cuales podrían ser, como le llaman, procesos chatarra, es decir, denuncias por gusto, pero no muchas o pocas podrían ser certeras, debido a que hay una controversia muy, muy seria, porque este tipo de contrato no afina la eficiencia y la eficacia en el acto terapéutico. Ahora, doctor, ¿por qué se ha hecho tan complejo esos acuerdos con las clínicas? Hay que tomar en cuenta que en realidad no es ningún acuerdo. Si no, en realidad es un simple tarifario que ha establecido ese pero el ministro sale a decir que se ha llegado a un acuerdo, se ha llegado a entendimiento, están suscribiendo convenios, etcétera. Claro. Lo que sucede es que, mire usted cómo es. Ahí hay un tema muy complicado de explicarle de repente en pocos minutos, pero el tema es el siguiente. El Seguro Integral de Salud es una institución que por decreto supremo tiene la obligación de elaborar un tarifario para las atenciones que compra a los proveedores privados y públicos. Hay que tomar en cuenta que el Seguro Integral de Salud es solo un fondo. Administra un fondo de alivio a la pobreza, así es el Seguro Integral de Salud. Entonces solo tiene dinero, entonces tiene que pagar servicios. Para poder pagarlos quiere elaborar un tarifario. Entonces, el gobierno le ha dado una ley en el 21 de abril de este año, que es el decreto legislativo 1466, y desde esa fecha hasta el conflicto que hubo incluso con el intento del conato de expropiación de las clínicas por parte del presidente, no había elaborado su tarifa. Y cuando ha hecho la tarifa, la clínica ha dicho que es muy poco, que no les interesa con esa tarifa venderles nada. Lo que ha hecho el gobierno es que le compren, que le vendan forzosamente, que es hecho, bueno, ustedes me tienen que vender forzosamente a esta tarifa. Dijo primero 32.000, luego han subido a 55.000. A 55.000 ustedes me venden los servicios, les ha puesto. O sea, es una imposición de compra. Entonces la clínica tiene que comprarle en modo obligatorio al gobierno, y en esto las clínicas no han entrado todas. Se hablaba solamente de 12 clínicas que han aceptado, digamos, venderle a esa tarifa al gobierno. Pero el otro tema que es de fondo, que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos. O sea, por ser una pandemia, por ser un tema de salud pública, esta es una obligación del Estado de pagar a toda la población. Aquí no hay ricos ni pobres. Es como la escuela pública. A la escuela pública puede ir el hijo de un rico o el hijo de un pobre, pero es pública, ahí nadie te puede decir que no entras al colegio. Igual es acá. Este es un bien público, es decir, si hay un paciente que se enferma por coronavirus o por COVID-19, tiene que ir a ser atendido y debe ser atendido gratuitamente con los impuestos del Estado a toda la población. Entonces, ahí tienes un problema, que las clínicas dicen, yo voy a atender, tú me tienes que pagar por esas atenciones, y ahí vino el tema de la tarifa. O sea que aquí finalmente es una distorsión que se ha tenido debido
a que cuando se ha dado el decreto legislativo 1466 no se ha visorado todas las implicancias que eso podría tener y como les explico, el conflicto va a continuar inclusive probablemente vía judicial. Muy bien, mi estimado doctor Herbert Cuba, como siempre yo le agradezco la amabilidad de compartir este comentario sabatino que nos ayuda a entender, ¿no?, toda esta situación que se presenta en la emergencia por el COVID-19. Le agradezco la gentileza, un fuerte abrazo, muy amable. Muy amable y un saludo a través de una vez más a todos los peruanos.